Presentamos 24 Horas Central. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. El siguiente video muestra, según las autoridades, a un hombre jactándose de apuñalar a un inspector municipal frente al barrio Meix. La agresión desató el caos en el sector y reabrió el debate sobre la seguridad en la zona. ¿Qué es lo que pasó? Veamos. Él es el presunto responsable de un ataque que vuelve a encender las alarmas en el sector del barrio Meix. Sin aparente remordimiento, se jacta con otro de lo que, según los investigadores, acababa de hacer. Un hecho que terminó con un funcionario municipal herido. Alameda Norte con Chacabuco, frente a la entrada del barrio Meix. Funcionarios del Departamento de Seguridad de la Municipalidad de Santiago realizaban controles al comercio ambulante cuando, supuestamente, este sujeto sacó un arma cortopunzante y atacó a un inspector municipal. Recibió un apuñalamiento, ¿no es cierto?, en el costado derecho, en el dorso, ¿no es cierto?, aquí un poquito más atrás, ¿no es cierto?, casi en la espalda. Después del ataque, el descontrol se tomó las calles. Los funcionarios municipales fueron atacados con palos, botellas y otros elementos cuando trasladaban al detenido. Por lo mismo, se inició un despliegue de parte de carabineros y más inspectores. Los vendedores ambulantes tuvieron que abandonar el sector. Los disturbios son normales, lamentablemente son normales. El comerciante legal es ilegal, abusivo, se toma el espacio público, vende lo que quiere, etcétera, y siempre el disturbio a él le favorece. El atacante, en medio de los disturbios, fue reducido en el lugar por los propios equipos municipales y entregado a carabineros. De hecho, hay un video que es bastante fuerte, donde él hace gestos en donde relata más o menos cómo fue el apuñalamiento. Eso fue pocos minutos después, segundos después del hecho. La agresión ocurre justo cuando los equipos municipales y de gobierno habían logrado disminuir los hechos de violencia en el barrio. Durante semanas se mantuvo el perímetro con mayor control y menos incidentes, al menos en las zonas intervenidas. A comparación de varios tiempos atrás, cuando yo vine también, ha sido como más seguro, encuentro yo. Porque, por ejemplo, ahora mismo se ven más guardias, están así como caminando más rato entre nosotros, así como viendo si es que algo pasa. La seguridad está fantástica. Nosotros aquí estamos desde que se instalaron las rejas, con guardias, con carabineros. Puedes sacar el celular en la calle, puedes comprar, andar tranquilo. Pero esta agresión ocurre justo al frente y a pocos pasos de la zona intervenida de Meix. Vamos a continuar durante el verano avanzando en la recuperación del espacio público, porque lo que hemos comprometido es que al 10 de marzo vamos a tener recuperada lo que definimos como la gran manzana de Meix. El alcalde Desbordes junto a la subsecretaria de Prevención del Delito visitaron al funcionario municipal que ingresó a urgencias con una lesión cortopunzante en la zona lateral derecha del tórax y que requirió intervención quirúrgica. Lo apoyamos literalmente en todo sentido. Acabo de hablar con él con detalle, con su familia, con sus hijos. Lo vamos a acompañar en todo este proceso. Se está haciendo una investigación y se está persiguiendo al responsable y que esperemos tenga las máximas penas que establece nuestro procedimiento penal y nuestro sistema penal. Un ataque que ocurre a puertas de la votación en el Congreso de la Ley de Seguridad Municipal. Si se hubiese aprobado la Ley de Seguridad Municipal, la persona que atacó a este funcionario municipal tendría agravantes que significarían penas más altas y en ese sentido apurar esta legislación que lleva tanto tiempo en discusión. Este domingo, Wilmer Rodríguez Zúñiga enfrentó a la justicia. Tiene 34 años y es de nacionalidad venezolana y con antecedentes anteriores. Tiene una condena por casos asociados a violencia intrafamiliar y además un delito de abuso sexual a menor. La víctima actualmente está estable y fuera de riesgo vital. Por su parte, el detenido fue formalizado por homicidio frustrado y pasó a prisión preventiva por los 70 días que dure la investigación. Hoy, en 24 Horas Reportajes. Más de la mitad de los vertederos funciona sin permiso o está caducado. Todo el mundo dice lo mismo. ¿Por qué no se ha cerrado si se tendría que haber cerrado? Nuestros camiones en algún momento estaban viajando 1.200, 1.300 kilómetros para dejar una cantidad de toneladas de residuos sólidos domiciliarios. Pero esta no es una crisis de una municipalidad, es de todo el país. Todo podría empeorar en 10 años. Vamos a tener el 80% de los rellenos sanitarios y vertederos caducados en Chile. Y construir un nuevo relleno demora una década. Dos quieren que la basura sea problema de otros. Queremos llevarlo lejos. Crisis en vertederos. Una bomba de tiempo. Hoy, en 24 Horas Reportajes.
Eso más adelante aquí en el noticiero. Mientras tanto, les contamos que miles de fieles, cada uno con su propia historia, peregrinaron hasta Lo Vázquez, marcando una jornada que se vio alta afluencia de público. Pese a un balance positivo de las autoridades, una mujer perdió la vida durante su camino al santuario. Todo eso de lo que uno hace es porque la Virgen ha cumplido. Tenemos recuerdo con los abuelos que veníamos mucho y ahora él que empieza a venir conmigo. Bastante trabajo para venir, papá. Si vengo a pagar una manda, que yo estoy con cáncer. Algunos por tradición familiar, otros para agradecer y pagar sus mandas. Este lunes 8 de diciembre, fecha en que se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción, el Santuario de la Virgen de Lo Vázquez, ubicado en Casablanca, se vio repleto. Yo voy aquí al ciego y le pedí a ella que me dejara la vista y lo cumplió. Tengo a mi nieto vivo, ¿qué más quiere que le diga? Le dieron 2 meses de vida, tiene 11 años. La madre grande, ella cumplió, ahora tengo que pagar. Se trasladó junto a su familia desde Lo Prado, algo que hace cada año desde 1998, cuando le diagnosticaron una enfermedad que le quitaría su vista. Este nuevo 8 de diciembre no fue la excepción y él tampoco fue el único en pagar sus mandas. Por mi hijo, problemas cognitivos. Muchas cosas nos dijeron de él y está adelante. Este año salió podemos decir, de cuarto medio, un colegio diferencial. Es difícil, pero sí se puede, todo por lo hijo. Esteban llegó al santuario de Lo Vázquez desde la comuna de Maipú a agradecer por lo que muchos le dijeron era imposible. Lo mismo cree Nancy, cuyo hijo fue atacado a los 2 meses de vida por un virus que afectó otras partes de su cuerpo, como su cadera, perdiendo uno de sus huesos. Todos los diagnósticos apuntaban a un escenario negativo. Y el médico cuando empezó a sacar la radiografía y vio de la nada un puntito muy chiquitito y seguía sacando la radiografía y después el médico le dijo, esto es un milagro, señora. Sí, le dije, sí, es un milagro, le dije yo. Y a los 3 años caminó. Historias que cada persona que decidió peregrinar a Lo Vázquez atesora para agradecer. Pero ¿cómo y cuándo surge esta tradición? Alguien decidió poner una ermita, en esa zona a mediados del siglo XIX y de repente se convirtió en un lugar de peregrinación popular, simplemente porque es una representación mariana en que la fe de la población, de la comunidad, considera que es un lugar santo, simplemente porque hay una congregación humana que va a ese lugar simplemente a rezar. Una tradición popular que se repite desde hace décadas y cuya peregrinación se ve en incremento. Cada fiel que llega acá va viviendo esa fe de una forma muy personal y como lo va interpretando ese fiel muchas veces lo va expresando con su cuerpo, con su forma, como él lo va sintiendo. Pero esto ya lleva arraigado, como ya lo dijimos, 170 años, pero pic, digamos unos 10 años atrás. Estas imágenes dan cuenta que la peregrinación a pie, de rodillas o en bicicleta no es algo nuevo. Se considera que hay una deuda que pagar y por lo tanto habría que hacer algún tipo de sacrificio. Usualmente se hace un sacrificio corporal, en fin, que tiene que ver con esta peregrinación, porque se hace a pie, la mayor parte de la gente llega literalmente a pie. Mandas que se manifiestan en algunos casos de manera física, lo que ha generado el llamado de las autoridades al cuidado personal. Sin ir más lejos, más de 300 personas fueron atendidas por complicaciones de salud. Incluso se informó de la muerte de una mujer quien se desplazó en bicicleta hasta el santuario. Esta paciente en la ruta justamente presentó una descompensación, presentaba como antecedentes mórbidos una patología cardíaca. Dado el esfuerzo, presentó su colapso y el equipo SAMU acudió al llamado en forma inmediata, dando una reanimación de aproximadamente unos 45 minutos, donde desgraciadamente no logró salir a ritmo sinusa. Así se contabilizó la muerte de un caballo que fue utilizado como traslado en el marco de la conmemoración. Una peregrinación que se realizó este lunes 8 de diciembre y que tuvo un incremento respecto al año pasado. De hecho, siendo las 9 de la mañana, las autoridades ya contabilizaban a más de 1,5 millones de personas presentes en el santuario de la Virgen de Lo Vázquez. Ahora. Actualicemos lo que ocurre a esta hora en el santuario de Lo Vázquez. Allá está la periodista Patricia Flores. Buenas noches, Patricia. ¿Ya se restableció el tránsito vehicular por la ruta 68?
Buenas noches, así es, bastante novedades nosotros tenemos. Pasadas las 21 horas se ha restablecido el tránsito vehicular en la ruta 68. ¿Qué quiere decir eso? Que ya pueden transitar libremente los vehículos rumbo a Valparaíso o rumbo a Santiago. Les digo que tenemos bastante novedades porque a mi espalda ustedes pueden ver las muestras de cariño y de fe que se mantienen a esta hora de la noche. Si bien la capilla está completamente cerrada, hay personas todavía apostadas en las rejas. De alguna manera también esto da cuenta y cierra lo que ha sido este 8 de diciembre, en donde las autoridades nos adelantaban durante esta mañana y también según cifras preliminares, la cantidad de personas, de fieles que llegaron por lo menos este año superó el 1,5 millones de personas. Una cifra que nos decían es un número bastante alto, quizás un número mayor a lo que fue el año pasado. Esta es la otra cara, ¿no?, de lo que es esta peregrinación. Nosotros ya podemos ver cómo el comercio que se ha establecido durante este fin de semana largo ya se comienza a retirar, ya ha guardado sus cosas y de alguna manera se comienza a cerrar este nuevo día de la Inmaculada Concepción. Cifras que yo les decía, cerca de 1,5 millones de personas, 300 funcionarios desplegados en este punto que se mantienen también, por supuesto, en las rondas para poder de esa manera tener este día lunes con un balance bastante positivo, según lo que nos ha señalado las autoridades. El monitoreo también ha sido vía aérea, helicópteros que de alguna manera también han dado cuenta de cómo se ha ido poco a poco y de manera paulatina, ¿no?, pudiendo tener estas vías habilitadas y despejadas. Pero por supuesto que nosotros los invitamos a escuchar parte de la información en voz de la general de la Quinta Zona, Patricia Vázquez. Escuchemos. Hemos notado que mucho más afluencia que el año pasado, primero porque fue un fin de semana largo, hasta las 9 de la mañana contabilizado más de 1.500.000 de personas que entran y salen del santuario, por lo tanto creemos que fácil podría llegar a los 2 millones. 2 millones de personas, la noticia del momento, junto a Patricia Flores ahí en pantalla. Patricia, y entonces con el tránsito restablecido, muchas gracias por la información, buenas noches. Avanzamos con otras noticias. Por primera vez rompió el silencio el hijo del fallecido ingeniero Jorge Tocornal. El año 2005, cuando tenía 10 años, su testimonio fue clave para que Tocornal estuviera casi una década en la cárcel por una acusación de su ex esposa de violación y abuso sexual contra sus 2 hijos menores de edad. Hoy, ya adulto, dice en una entrevista al Diario Financiero que su padre, fallecido hace 2 meses, es inocente y que se encargará de limpiar su nombre. No soy pedófilo, magistrado. No soy homosexual. No lo he sido nunca ni lo voy a hacer. Caso que estremeció al país, fue uno de los grandes juicios transmitidos por la televisión en los primeros años de la reforma procesal penal. El acusado Jorge Tocornal Babra, un alto ejecutivo bancario que venía de uno de los sectores altos de la sociedad chilena, condenado por violar a su hijo mayor y abusar sexualmente del menor durante el régimen de visitas. Yo también fui víctima de violación de hijo. El tribunal ha decidido condenarlo a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio. Un hombre que pasó más de una década en la cárcel y que tuvo que enfrentar 2 juicios. El testimonio de sus hijos fue clave para demostrar los abusos que se habrían cometido entre julio y octubre de 2005. Gendarmería se llevó a Jorge Tocornal hasta una celda de la cárcel Santiago 1, donde permanecerá hasta recibir la sentencia definitiva. Las pruebas fueron contundentes, fueron claras, fueron ordenadas en el sentido que acusaban a Tocornal de los delitos que los niños denunciaban. Y al tribunal no le cupo ningún tipo de duda. No, es un duro golpe para él. Obviamente, nosotros estamos convencidos de su inocencia, seguimos creyendo en su inocencia y evidentemente nos parece que el fallo condenatorio ya desde el día del veredicto nos parecía una mala resolución. Y gracias a Dios le creyeron y hay justicia en este país, así que por favor, que todas las mamás o mujeres que me están viendo denuncien. Por favor, denuncien porque estos delitos no pueden seguir cometiendo en este país, no pueden. 20 años después, su hijo mayor, Jorge, quien hoy tiene 30 años, da una entrevista al Diario Financiero contando su versión de los hechos. Declaraciones que se dan en la misma semana en que la Corte Suprema rechazó la revisión de la condena de su padre, fallecido de cáncer hace 2 meses. ¿Por qué decidiste dar la entrevista?
Decidí hacerlo porque mi papá siempre me protegió y nunca quiso exponerme. Esto lo hago por él y también por mí, porque es mi misión como hijo, después de lo impecable que fue conmigo. Entonces, ¿qué pasó para que tú lo acusaras de cometer abuso sexual? En esa época yo tenía 10 años y en el colegio mis compañeros hablaban con palabras que yo no conocía, relacionadas con el despertar sexual. Por mi inmadurez, yo las repetía en mi casa para hacerme el interesante. En esa época, mi mamá cambió por completo y se volvió una persona bastante agresiva e intimidante. Yo le tenía miedo, mucho miedo. Te estoy hablando de maltratos varios. ¿Nunca le dijiste a tu papá que le tenías miedo a tu mamá? No. ¿Por qué? Mi mamá se enojaba casi por cualquier cosa. Ella es una persona como irascible, iracunda, súper gritona, con un estilo bien quitado de amabilidad y bien brusca. Yo veía que los niños llegaban bastante alterados cuando salían con el papá. Y eso fue lo que en el fondo me llevó también a consultar a los médicos. Jamás he tocado un hijo mío. Nunca. No soy violador, magistrado. De nadie. Yo por temor no me atreví a decirle que no quería. Yo nunca le fui capaz de decirle, ¿sabes que no quiero? Yo también fui víctima de violación de él. ¿Cómo llegamos al abuso? Resulta que yo llegué a la casa y dije algunas palabras obscenas y la nana me dice, ¿por qué dijiste eso? Le voy a decir a tu mamá. Y me retó. Yo había sido golpeado por nanas también y mi mamá lo permitía. Entonces yo también le tenía temor a la nana. Y entonces, por miedo, dije, mi papá, y ahí me empezaron a preguntar cosas para inducirme. Una serie de preguntas explícitas. Yo, sin entender, decía sí. Nunca he dormido solo con ellos. Y cualquier persona que vaya a ver mi departamento, porque a veces las fotos engañan, se va a dar cuenta que es imposible quebrar un huevo sin que alguien se dé cuenta. Yo lo que he dicho es que el niño ha tenido una programación desde mucho tiempo atrás contra mi persona. Perfecto. Y esto no sería otra cosa que parte de esa programación contra su persona, ¿no es verdad? Sumado a los profundos problemas que tiene el niño, lo llevan para acá, con tal de hacerme daño a mí, lo han, perdón la palabra poco académica, lo han charqueado, digamos, por todos lados. ¿Pero alguien te abusó sexualmente? No, a mí nunca me han tocado alguna parte de mi cuerpo sin mi consentimiento. Con esto de llamar la atención me empecé a volver un niño hipersexualizado a temprana edad. Entonces mi mamá empezó a sacar provecho de eso. No es un niño loquito que anda confundiendo cosas ni inventando cosas. Y resalta que en un niño de su edad aparezcan tantos contenidos anales a la prueba de Rorschach, ¿ya?, que antes no aparecieron en la primera evaluación. Habla como si estuviera hablando de una ciencia exacta, hacía interpretaciones y derivaciones que la verdad es que la psicología dista de ser una ciencia exacta. ¿Por qué los psicólogos y los peritajes dijeron que sí había abuso? Yo creo que los peritajes psicológicos son súper manipulables y alterables. No recuerdo que me hayan revisado en el Instituto Médico Legal. Nadie revisó mi cuerpo jamás. Hay testimonios de la nana, de mi mamá, de mi abuela, de psicólogos y de personas que conforman el núcleo de mi mamá. Yo le dije a mi mamá, mi papá no me hizo nada. No, es que sí lo hizo, tú tienes que creerme, porque a mí me hizo daño, me decía mi mamá. ¿En qué momento decidiste hacerlo? Ella me echó de la casa porque empecé a crecer y me empecé a rebelar en contra de ella y le insinué que iba a buscar a mi papá y ahí ella me echó. Me dijo, te vas sin comida, sin techo, sin plan de salud, me das lo mismo. Jorge Tocornal murió. Su hijo mayor dice que no puede corregir el pasado porque ya fue, pero sí puede corregir lo que viene y advierte que va a seguir luchando por la justicia para su papá porque él se lo merece. 184 años de cárcel, escuchó bien, deberán pasar en total el sujeto conocido como Zeus o Satanás y su banda criminal que operaban en Antofagasta tras un extenso juicio que contó con medidas de seguridad extremas tanto para jueces, fiscales y testigos. Ante la peligrosidad del grupo, un accidente de tránsito provocó la caída de este ex guerrillero de las FARC que difícilmente recuperará su libertad.
No hay que ser un erudito para saber por qué un delincuente es apodado como Satanás. Así era conocido Javier Valencia González, pero sus años de pavor terminaron y no seguirán por un largo tiempo. Aquí levantó su guarida delictual quien también es conocido como Zeus. En el campamento Génesis 2 de Antofagasta realizó sus operaciones ilícitas por al menos 3 años. De inmediato comienza él a imponer su personalidad violenta, agresiva, instalaba servicios de agua, instalaba servicios de luz en el campamento y cobraba por ello, cobraba por la venta de los inmuebles, cobraba por el arriendo de los inmuebles, cobraba los servicios básicos. Controlaban todos los puntos de venta de droga al interior del campamento. Satanás no era un delincuente común. Escapó de la justicia colombiana, su país de origen, para ingresar clandestinamente a Chile. Si allá fue condenado por homicidio y tráfico de drogas, en territorio nacional sus antecedentes no serían muy distintos. El Ministerio Público le imputó 9 delitos. De acuerdo a reportes internacionales, fue el tercero del Frente Urbano Manuel Cepeda de las FARC, pero se convirtió en un guerrillero descolgado. Desde muy joven, Zeus o Satanás había integrado una de las guerrillas colombianas. Su apodo da cuenta de su peligrosidad. Transmite en vivo por un grupo donde hay otros vecinos, hartos vecinos de ese campamento, quienes ven cómo él tortura y agrede a estos 2 sujetos que supuestamente habían quedado debiendo o se habían apropiado un dinero de la venta de droga. La organización se dedicó principalmente a las torturas, sicariatos, extorsiones y al tráfico. Pero en la Operación Olimpo cayeron varios de sus integrantes, de los cuales 9 fueron condenados. Este accidente de tránsito fue el principio del fin para el Satanás. El conductor del vehículo choca porque está herido a bala. No tiene ningún tipo de relación con la banda, pero fue atacado por Satanás, quien pensó que lo estaban siguiendo, ya que a esa altura era buscado no solo por la policía, también por integrantes de su agrupación. Él se entera de que estos sujetos pretenden quitarle la vida para otro de ellos asumir el liderazgo de esta organización. Es tal su temor a ser asesinado, ¿cierto?, que este sujeto escapa del campamento. Javier Valencia, el Satanás o Zeus, fue condenado a 77 años de cárcel, mientras que el resto de la banda recibió penas de entre 10 y 18 años. Nuestro mensaje es claro, no le tenemos miedo a estos delincuentes y vamos a ir donde quiera que se escondan a detenerlos. Y lo seguiremos haciendo cada vez que sea necesario para librar a nuestra población de su amenaza. Lo que por supuesto es una señal de que aquí no hay impunidad. En segundo lugar, es una señal de que esto se está persiguiendo y se va a seguir persiguiendo. El Satanás tiene 40 años, por lo tanto saldrá en libertad cuando cumpla 117, a menos que acceda a algún beneficio, aunque por su perfil es muy poco probable. Después de revisar las noticias del mundo, nos concentramos en lo que nos toca a continuación, porque no solo queda poco para Navidad en el horizonte, también asoman las vacaciones de verano. Los chilenos, según un estudio, estarían más dispuestos a tomarlas durante enero y febrero, principalmente por razones de salud mental. Pero, ¿cómo se están preparando para esta temporada? Los detalles en la siguiente nota. Sí, el mar, arena y las vacaciones ya asoman en el horizonte. Los chilenos cuentan los días. Es lo más esperado de todo el año. A mitad de año estoy pensando en las vacaciones. Son necesarias, claro. Sobre todo por una razón. Según cifras que dio a conocer la Mutual de Seguridad, 8 de cada 10 trabajadores necesitan vacaciones por salud mental. Se desestresa, se hace cosas distintas. Escapar de la rutina de la pega, sí, es bastante aliviador. Y ayuda porque te desconectas y puedes relajarte.
Pero para que el descanso sea efectivo, los especialistas hacen un llamado a las empresas o directamente a los jefes a respetarlas, ya que solo un 34% de los encuestados declara no ser contactado durante este periodo. Es importante que las entidades empleadoras potencien el uso de las vacaciones, ojalá que se tomen la mayor cantidad de días las personas y de esta manera poder potenciar la salud mental y finalmente la desconexión laboral que todos por supuesto necesitamos. Desconexión a la que este año los chilenos estarían más dispuestos a realizar. Según datos que entregó la Universidad Gabriela Mistral, 6 de cada 10 chilenos se tomará vacaciones durante este verano. En la primera semana de febrero nos vamos a Maitencillo en familia. Sí, ya las tengo programadas. ¿Sí? Sí, para el 26 de enero. El destino favorito sigue siendo el sur del país. Es por ello que en Pucón ya se preparan para recibir turistas. Las proyecciones que tiene la industria de la zona es recibir sobre 1 millón de personas en temporada alta, siendo febrero el principal mes. Las cartas tiradas, como se dice, y solamente hay que esperar que llegue la gente. Nosotros estamos preparados, obviamente, contratamos más gente, estamos con los platos todo ya ok, lo que va a salir para el verano, con los corderitos guardados para que vengan a comer costillitas de cordero. Aunque también hay otros destinos que quieren ser protagonistas durante la época estival. Tenemos todo tipo y gama de ofertas en la costa, toda la costa del Maule, toda la costa de Ñuble. Hacia la cordillera nosotros tenemos valles que son poco conocidos, el Cajón de San Francisco, que está al lado de Santiago, y tenemos un glaciar. Pero ¿cuánto piensan gastar los chilenos en estas vacaciones? Bueno, no me pase un palo, no puedo. Lo suficiente como para no endeudarse en realidad, o sea, si te endeudáis con las vacaciones ya tenéis todo el año arruinado al final. Me gustaría pagarme unas buenas vacaciones, así como 300, 400 lucas. Una de las cifras que más llamó la atención es que un 35% de los encuestados por esta casa de estudio aseguró que proyecta destinar para las vacaciones más de 1 millón de pesos. Se gastará bastante más del doble del año pasado. Además, la mayoría financiará el viaje con ahorros propios, 91%, lo que evidencia mayor disposición a invertir en descanso sin endeudarse. Y justamente ese es el mayor desafío de cara a las vacaciones, no caer en endeudamiento. Es importante que tengan una planificación financiera que identifique sus costos fijos mensuales y sus ingresos para que de esa diferencia ustedes sepan que los gastos estacionales no pueden superar el 25 o 30% de sus ingresos, ya que de lo contrario estaríamos hablando de sobreendeudamiento. Recomendaciones a tomar en cuenta para que el descanso sea eso, un descanso, y que no termine convirtiéndose en una preocupación financiera el resto del año. A propósito de uno de los destinos que veíamos en la nota, ante las altas temperaturas y la masiva presencia de turistas chilenos y extranjeros, Pucón adelantó el inicio de la temporada de verano. Naturaleza, gastronomía, deportes acuáticos y ascensos al volcán Villarrica siguen siendo los mayores atractivos en la zona lacustre de la Araucanía. Con estas imágenes se describe fácilmente lo que es Pucón. Ubicado a 85 kilómetros de Temuco, zona lacustre de la Araucanía, destino turístico por excelencia, el preferido por muchos de los visitantes. En invierno son las termas y en verano deportes acuáticos. Panoramas todo el año y para todas las familias. Pero, ¿qué es lo que atrae realmente a los turistas? Se lo preguntamos. La naturaleza. Bueno, nosotros vinimos más por el parque Huerquehue, así que por ahí anduvimos disfrutando. Su gente, es un lugar muy lindo y muy acogedor. La gente ha sido muy amable, donde hemos estado nos han atendido, pero excelente. La cazuela. Venimos a aprovechar y a recorrer varias partes, a hacer como un tour de cazuela. ¿Con calor igual la cazuela? Igual, sí, la cazuela, ¿no? Muy buena. Turistas que aprovecharon este fin de semana largo para descansar, desconectarse y disfrutar los días soleados. Pero eso no es todo, porque ante la presencia de extremas temperaturas, la comuna de Pucón adelantó el verano. La nueva temporada ya comenzó. Música en vivo, paseos en kayak, buceo, ferias gastronómicas y artesanales fueron parte del vamos oficial a la época estival. Lo llamativo de este año, el nuevo pasaporte turístico. Cuando un visitante va recorriendo cada uno de estos puntos, se le va poniendo un ticket. Y luego aquel que completa el pasaporte
recibe un premio que le entrega justamente la Corporación de Turismo. Entonces la idea es a los visitantes que vienen a Pucón a que puedan recorrer distintos atractivos, que son cosas nuevas, novedosas, que no son tan típicas ni tradicionales, pero que buscan es ampliar nuestra oferta. Según las cifras entregadas por el municipio, desde diciembre a febrero, el 80% de los visitantes son nacionales y un 20% extranjeros. De ellos, cerca del 15% corresponden a argentinos, todos disfrutando de la oferta recreativa, cultural, gastronómica y patrimonial. Con harta comida rica, esperando al turista que llegue, se ve que va a llegar harto turista también, así que lo estamos esperando acá en Pucón. Estamos empezando a prepararnos, pero vamos bien. Que se venda mucho, que venga mucho turista y dar el mejor servicio. Estamos listos, preparados con todos los insumos, todas las novedades para nuestros turistas que nos vienen a visitar. Vamos a tener en enero al tributo a los Beatles, que es como un enganche para que vengan a pasar una buena jornada. Lo que se espera en esta temporada, según dicen los locatarios, es superar el 70% de ocupación en enero y un 80% o más en febrero. Tal como puede apreciar, hay para todos los gustos y edades, todo listo y dispuesto. Ahora solo queda disfrutar de las vacaciones, fechas en las que muchos siguen escogiendo a Pucón, que además se prepara para recibir el 2026 con fuegos artificiales. ...24 horas, reportajes. Hoy, más de la mitad de los vertederos en Chile están caducados o funcionan sin permiso sanitario. Incluso hay ciudades que deben enviar su basura a 600 kilómetros de distancia y los gastos son millonarios. El problema empeora al saber que un nuevo relleno sanitario demora hasta 12 años en estar operativo. Ya se habla de la crisis de la basura, que según los expertos es una bomba de tiempo. Lo vemos en 24 horas, reportajes con Sebastián Marín, Carlos del Canto y Rodrigo Gutiérrez. Una crisis silenciosa a nivel nacional avanza y en 10 años puede ser un problema sanitario y ambiental grave. Hoy día estamos frente a una bomba de tiempo porque una gran parte del territorio nacional dispone de su basura en basurales que tienen una vida útil que es menos de 5 años. Actualmente, el 20% de la basura de las casas llega a vertederos caducados que funcionan solo por necesidad. Esta no es una crisis de una municipalidad, es de todo el país. Nosotros no podemos tapar el sol con un dedo acá. Menos aún si se consideran los tiempos para construir nuevos rellenos sanitarios. Estamos hablando en promedio 12 años, desde que se comienza con el proceso hasta que se obtienen los permisos. Y nadie quiere un vecino como este. Porque todos quieren que la basura sea problema de otros. Queremos llevarlo lejos, no nos hacemos cargo de esa basura. Estas dos vecinas de Popeta viven al lado de un vertedero. La verdad es como un poco insufrible vivir aquí. No se puede comer afuera, hacer un asadito y eso no. Uno en la mañana como mujer abre las ventanas para ventilar, ¿cierto? La casa y todo eso. Acá no se puede hacer eso. Entran los olores. Las moscas acarrean enfermedades a los niños. Aquí muchas personas con problemas gastrointestinales debido a... porque también se contamina el agua. El vertedero de Popeta debe cerrar en 2022, pero hasta hoy sigue funcionando. Todo el mundo dice lo mismo. ¿Por qué no se ha cerrado si se tendría que haber cerrado? No nos dan respuesta de eso. Si se cerrara el vertedero controlado Popeta, significa que nosotros tenemos que ir a depositar nuestros residuos sólidos domiciliarios fuera de la comuna y eso va a significar un gran gasto, lo cual es insostenible. Así como Popeta, otros 39 basurales en Chile ya cumplieron su vida útil y peor, otros 25 ni siquiera tienen permiso, según un estudio de Quiclos y la Asociación Chilena de Municipalidades. Es decir, un 59% de los vertederos están fuera de norma. Estamos hablando que en los siguientes 5 o 10 años
vamos a tener el 80% de los rellenos sanitarios y vertederos caducados en Chile. Hoy lo que estamos viviendo es una crisis no solamente de medio ambiente, sino también sanitaria en muchos lugares de nuestro territorio nacional. A más de 500 kilómetros del vertedero de Popeta, el de El Panul también debería estar cerrado hace un año, pero sigue funcionando. La región de Coquimbo, junto a los ríos y Magallanes, depositan toda la basura de las casas en sitios que ya cumplieron su vida útil. Que habla de una visión que no se tuvo. Este no es un problema que haya caducado hoy día, sino más bien es un problema de arrastre de muchos años. Hay que tener claridad que para poder decidir tener un vertedero, también tiene que existir una planificación. Pero es precisamente la planificación la que hoy está cuestionada. Hoy para tener un permiso para un nuevo relleno sanitario no se están dando, por la permisología es una cosa brutal. Por tanto, tenemos que tener claro que en 5 años más van a ser muy pocos los nuevos vertederos o rellenos que van a poder crearse. Los alcaldes están solamente 4 años y por tanto no es un tema que les va a resultar como algo que tienen que abordar y por tanto es el problema del que viene. Y eso pasa también con los gobiernos nacionales, que también reconocen que este es un problema, pero quizás es el problema del que viene. Parte de por qué demoran tanto los permisos tiene que ver con la oposición de las comunidades, como ocurre en Ancud, donde cierran el único vertedero que tienen y hoy la basura es depositada a más de 600 kilómetros de distancia en la ciudad de Los Ángeles. Nuestros camiones en algún momento estaban viajando 1.200, 1.300 kilómetros ida y vuelta para dejar una cantidad de toneladas de residuos sólidos domiciliarios. Dejamos de invertir mucho en otras necesidades que tenemos de infraestructura vial, comunitaria y también ayudas sociales. Al menos 9 comunas en Chile deben recorrer 400 kilómetros para depositar la basura domiciliaria. Al año, los municipios gastan $500 millones en gestionar los residuos. Y esto es una cosa que está pasando no ahora, hace muchos años. Pero tú le preguntas a alguna autoridad de gobierno, lo ven como algo menor, porque no ha reventado. No esperemos que esto reviente para poder actuar. Queremos escuchar lo que tiene que decir el gobierno. Contactamos al Ministerio de Salud a cargo de los permisos sanitarios y también al de Medio Ambiente, pero finalmente la Subsecretaría de Desarrollo Regional, dependiente del Ministerio del Interior, es la encargada de responder. Considerando que hay un 20% que se está depositando en lugares caducados, que en 5 años más ese porcentaje va a subir a 40%, ¿estamos frente a una crisis de gestión de residuos de la basura? Ha sido una problemática que han enfrentado, o sea, que viene enfrentando las distintas administraciones. El 41% de las instalaciones vinculadas a residuos sólidos está dentro de la normativa vigente. Por otro lado, el 59% de las instalaciones también en materia de residuos sólidos está funcionando con normativa anterior. Es decir, más de la mitad de los vertederos funcionan sin los permisos que hoy existen. Se propone evaluar los espacios caducados o que vayan a vencer y a largo plazo crear nuevos recintos para albergar la basura. Los que vayan caducando, cuál es la opción que existe. Hay otros que también están optando por extender los permisos, que es algo que está pasando actualmente. Y por supuesto, esta visión como mucho más de largo plazo, que son los centros de tratamiento integral, que son proyectos largos, no son proyectos de harto años. ¿Van a alcanzar los tiempos a poder apuntar hacia los centros de tratamiento integral, considerando que ya se habla de 12 años? O sea, es lo que estamos trabajando. Mientras los permisos demoran, los vecinos de Popeta siguen padeciendo lo que es vivir al lado de un vertedero caducado. Oiga, en Chile existe el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación como uno de los derechos fundamentales de nosotros. ¿Usted considera que acá se está cumpliendo eso para usted? Para nada. No sé qué leí entonces, porque no se respeta nada. Acá ese derecho no corre. Desde la Municipalidad de Melipilla responden con una acción concreta. El vertedero controlado Popeta está en un proceso de cierre y estamos en plena construcción del relleno sanitario que cuenta con una membrana la cual va a poder sostener todos estos residuos y todo lo que vectores en este caso que generan los residuos sólidos domiciliarios. Es
decir, este vertedero pasará ahora a tener una instalación más moderna que podría mejorar la vida de esta comunidad. Para el año 2026, ¿podemos decir que el vertedero de Popeta va a estar cerrado y va a estar funcionando el relleno sanitario? Por las condiciones que tenemos hoy, debiéramos ya en enero estar disponiendo nuestro residuo en el relleno sanitario y en paralelo estar ya trabajando el proceso de cierre del vertedero controlado Popeta. Sin embargo, esto es una excepción comparado a la realidad que vive gran parte del territorio. El tiempo corre en contra y la basura se acumula. Va a significar que van a tener que disponer de basura a lugares cada vez más lejanos, lo que va a aumentar los costos de disposición. Eso para municipios que apenas tienen plata para sacar la basura en forma normal y por tanto van a tener una crisis financiera importante que va a significar un problema sanitario para el país. Al final tenéis que pensarlo como que esto es un globo que en algún minuto revienta. Nosotros podemos botar basura, taparnos los ojos, pero va a haber un punto en que la basura no cabe. Va a haber un punto en que los rellenos ya no van más. Va a haber un punto en donde los lugares que están alrededor de los rellenos sanitarios se empiezan a contaminar. En 5 años más esto va increciendo y en 10 también. No hay ningún proyecto que esté avanzado que pueda recibir todo lo que hoy se vota. La ciudadanía puede contribuir a bajar la carga de la basura, sobre todo si consideramos que el 85% puede ser reciclable, como los cartones, vidrios y plásticos, o compostable, en el caso de los residuos orgánicos, como las sobras de comida. Cuando nosotros reciclamos y compostamos, nosotros tenemos la oportunidad de transformar todo esto que estamos transportando y llevando a otro lugar en un encadenamiento productivo. Generamos mayor empleo, generamos productos. En el fondo, transformamos gasto en oportunidades para generar mayor valor. No es un derecho humano contaminar ni botar basura en forma indiscriminada. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos y como consumidores hacernos cargo de esos residuos. Pese a esto, los números no acompañan. De las 9 millones de toneladas de basura que generamos al año, reciclamos menos del 10%. Una cifra baja para una crisis que avanza día a día. ¿Seremos capaces de encontrar una solución antes que se convierta en una tragedia sanitaria? Por ahora no se ve luz al final del túnel. Ya volvemos con 24 Horas Central. Estamos viendo 24 Horas Central. Este martes tendrá lugar el debate Anatel entre los candidatos a la moneda. José Antonio Kast y Janet Jara se van a medir frente a frente por última vez en televisión abierta y en cualquier instancia, a menos de una semana de la segunda vuelta presidencial. El viernes se sorteó el orden de las intervenciones del próximo debate Anatel. José Antonio Kast será el primero en responder las preguntas de los periodistas y luego lo hará Janet Jara. Van a ser 9 bloques temáticos, junto con 2 bloques de preguntas cruzadas, donde en uno la candidata Jara le va a preguntar a José Antonio Kast y en el otro José Antonio Kast le va a poder preguntar a Jara, más los espacios de cierre. A solo horas para el último cara a cara entre los candidatos presidenciales, los comandos definen sus estrategias. José Antonio Kast visitó el estudio 2 de TVN para reconocer el lugar en donde se desarrollará el intercambio. Lo que a las personas les importa es cómo se van a enfrentar las urgencias sociales, la seguridad. ¿Qué sigue? El tema del trabajo, la salud, la educación, y eso requiere gestión, sentido común, carácter, decisión. Janet Jara ha insistido en la necesidad de confrontar posturas, algo que ha remarcado en la recta final de las campañas. La gente, cuando tenga su presidente el próximo año, va a necesitar soluciones, no críticas hacia otras personas. Entonces yo lo que estoy haciendo en esta última etapa del despliegue es entregando soluciones a los barrios, en vivienda, en salud, en seguridad pública. La tensión entre Kast y Jara ha aumentado desde el último debate Archie. Con este gobierno está claro que no se va a cumplir nada. Nunca han dado en una micro, se los puedo garantizar. Ahora van a tener los 2 pies en la calle, lo cual nos alegra mucho. Responda. Un tono que según las proyecciones podría intensificarse el próximo martes. Janet Jara llegará con una estrategia altamente confrontacional pero calculada. Kast, en cambio, necesita reducir exposición a errores, ordenar sus respuestas y recuperar control del encuadre temático.
5 periodistas de los canales asociados harán preguntas sobre seguridad, economía, convivencia social, gobernabilidad, políticas sociales, relaciones internacionales, inmigración y probidad. La candidata de Unidad por Chile ha calificado como insuficientes las explicaciones de su contrincante sobre algunas de estas temáticas. En tanto, el candidato republicano ha sostenido que las críticas en su contra se basan en mentiras. No es capaz de dar respuesta. Eso no lo van a encontrar en mí porque yo no me ando corriendo. Solo utiliza mentiras para afirmar situaciones que quiere que yo conteste. Estamos hablando de cosas que el candidato creo que le dé una explicación a Chile. Si ella quiere hacer una consulta directa en algún debate que tenemos, que la haga y la voy a sorprender con la respuesta. La cuenta regresiva para que los candidatos presidenciales se vean las caras ya está en marcha. Los comandos se jugarán el todo por el todo este martes en el debate Anatel, última instancia de confrontación directa antes de las elecciones del 14 de diciembre. Ya volvemos con 24 Horas Central. 24 Horas Central. De regreso con las noticias. Con la cuenta regresiva para la llegada del viejito pascuero, el comercio comienza a vivir su mes estrella de la mano de los consumidores que están haciendo las compras de regalos, sobre todo considerando que el próximo domingo el comercio tendrá cerradas sus puertas por las elecciones. Con la llegada del viejito pascuero cada vez más cerca, los chilenos ya están en modo Navidad. Comprando ya, afrontándolo a lo que viene para los niños, ya todo lo que es juguete, todo lo que es diversión para ellos. Sí, regalos para mi nieto que entramos acá y le encantaron. Realmente cotizando y viendo regalos para sobrinos e hijos. Días que el comercio espera con ansias, diciembre es reconocido por ser su mes estrella en ventas, aunque aseguran que hoy es más que solo ir a comprar. Tenemos el buzón absolutamente lleno, pero tendremos tiempo para llegar a todas partes. Regalos tenemos para todo el mundo. En distintos centros comerciales, los viejitos pascueros ya están recibiendo las cartas de los niños, aunque el Grinch tampoco ha querido estar ausente. Tenemos la Villa Queen, donde tenemos al Grinch, donde vas a disfrutar una aventura tremenda. Tenemos nieve, tenemos una experiencia tremenda aquí dentro del túnel, que no te la voy a comentar para que sea sorpresa para nuestros clientes. Experiencias que llegan a complementar las compras navideñas, que según detallan desde el comercio, este año han tenido mayor planificación, considerando que el domingo 14 de diciembre, todos los recintos bajo una misma razón social, es decir, malls o strip center, no abrirán sus puertas por las elecciones. Vemos que hay una preocupación, sobre todo porque hemos visto que las compras se están adelantando versus lo que ha pasado años anteriores. Bueno, el flujo de gente para estas fechas se incrementa considerablemente. Para este y el próximo fin de semana se espera una gran concurrencia de público. Pero comprar con tiempo no sería la única preocupación. La gente está muy preocupada de los descuentos, está cotizando más que años anteriores. Precios acordes al presupuesto se vuelven fundamental en estas fechas. De hecho, algunas personas han viajado de regiones buscando alternativas, como el caso de estas dos familias. Una lo hizo desde Quintero y la otra desde Chimbarongo. Y sí, es bastante económico. De hecho, ahora me estoy llevando algo que es bastante económico para el lugar donde estoy yo. Más que sí, porque allá es más caro todo. Y aquí ahorramos una buena moneda. Eso sí, no solo de regiones están buscando economía, los argentinos siguen diciendo presente. Vienen menos, pero igual siguen viniendo. Sigue siendo conveniente porque, digamos, acá hay cosas que allá todavía no están. Y además del cambio y demás, se consiguen cosas muy baratas respecto a los precios que hay en Argentina. Búsqueda del ahorro en medio de un fin de año cargado financieramente. Es por ello que los especialistas hacen un llamado a la responsabilidad, aunque hay quienes se ven en la obligación de acudir a préstamos o herramientas bancarias. Es ahí donde las recomendaciones que hacen es a cotizar cuál es la mejor opción entre créditos de consumo, avances o el uso de las tarjetas. Para ver cuál me presta a mí mejores alternativas crediticias, principalmente una tasa de interés más baja. No obstante aquello, suele ocurrir que la tarjeta de crédito, entre todas estas alternativas, es la que representa mejores condiciones de pago, sobre todo porque las tasas de interés suelen ser más bajas. Consejos a considerar para enfrentar esta Navidad de la mejor manera posible y cuidando el presupuesto. 24horas.cl
contar del 1 de diciembre, más de 2 millones de personas pensionadas comenzaron a recibir el pago del aguinaldo de Navidad 2025, cuyo monto asciende a casi 30.000 pesos y que ayuda a sobrellevar los gastos de fin de año. Para conocer más detalles sobre el beneficio, los invitamos a revisar toda la información en nuestro portal de noticias 24horas.cl. Despedimos esta edición de 24 Horas Central agradeciendo su compañía, su sintonía e invitándolos a seguir junto a Televisión Nacional. Ya viene Moisés y los 10 mandamientos. Que estén muy bien, que descansen.